para proceder en este momento. Sí, podría ser eso de cómo te fuiste desenvolviendo. Bueno, entonces me comentaron, bueno, Saori me comentó que estaría bueno hacer como alguna presentación. La verdad no tengo ninguna presentación, pero lo más conveniente sería revisar mi página web, que, que ahí les puedo platicar todo lo que he realizado. Está condensado, evidentemente no es todo paso por paso del currículum que yo he estado armando a lo largo de mi carrera, pero bueno, a ver, les voy a compartir. Ustedes me dicen si acaso se ve. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, todo bien. Bien. Bueno, no lo voy a cerrar ahí porque luego resulta que no puedo salir o demás. Pues bien, yo inicié en esto del arte. Siempre me ha gustado el arte en cuanto más allá de un gusto, porque pues un gusto lo puedes tener por mil cosas, ¿no? Te puede gustar tal comida, te puede gustar tal bebida o te puede gustar X o Y, ¿no? Ahorita estoy en mi estudio, que lo tengo aquí en el centro de Monterrey. Entonces, bueno, pues yo me identifiqué con la disciplina artística desde que estaba en la preparatoria, por decirlo así. Vaya, de una manera mucho más clara. Ya tenía una noción de que eso es una cuestión creativa a la que yo me quería dedicar. Sin embargo, por distintas razones, yo tomé la decisión de dirigirme hacia la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque yo quería trabajar el concepto artístico. Claro que en esos momentos lo entendía de otra manera, pero yo quería trabajar el concepto artístico desde una cuestión un tanto más de aplicación, desde el diseño y específicamente desde el diseño gráfico. No quise entrar a la licenciatura de diseño gráfico porque, bueno, a mediados de los años 90, pues todavía no estaba como muy perfilada en la Facultad de Artes Visuales como la tiene hoy en día. Entonces yo por eso me dediqué a investigar cuáles eran mis mejores opciones o a las que yo tenía como mucho interés, y pues fue por la publicidad, en donde de alguna manera decía que podía aplicar mis conocimientos de arte, porque como ustedes saben, hay una parte en la publicidad que tiene un puesto que es dirección de arte, solo que todos estos conceptos creativos, en vez de llevarlos hacia una discusión precisa en arte, los llevaba hacia una aplicación en la mercadotecnia, en este caso en la publicidad, que es una parte de las disciplinas de la mercadotecnia, ¿no? Entonces sí, de la comunicación tal cual. Entonces yo por ese lado pues me fui interesando, y pues decidí entrar a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con una especialidad en publicidad, y después hice mi posgrado en diseño gráfico. Entonces ese podría ser como un primer tronco común en cuanto a mis decisiones curriculares académicas. Sin embargo, siempre estuve muy cerca del arte, siempre trabajé el arte desde muy pequeño. Mi papá me enseñó a manejar una videocámara, me enseñó a manejar la cámara fotográfica, entonces, y la música. Entonces, por ahí yo es por donde, porque realmente desde chiquito pues sabía que eso me encantaba, el video, la fotografía, la música. Entonces, pues nunca lo dejé de lado, ya desde estando desde la prepa, mi idea era como todo esto que hoy en día le conocemos como el do it yourself, o sea, desde una independencia muy clara, ¿no? Desde la prepa ya tenía unas bandas y nos íbamos a tocar a las fiestas, a las tocadas que salían esporádicas, grabábamos ahí con una Tascam y duplicábamos nuestros casetes. En ese tiempo todavía no teníamos para quemar CDs. Entonces, pues todo eso a mí me dio una noción muy clara que lo que implica ser independiente o ser autogestivo,
que son conceptos que hoy en día son los que manejo dentro de mis investigaciones que tienen que ver con arte, y no únicamente con arte, también con diseño, porque trabajo en distintas universidades. Bueno, ahorita nada más estoy enfocado a una sola por todos mis compromisos laborales, y bueno, pues está esto de la independencia. Entonces, la autogestión y la independencia para mí son conceptos con los cuales no tengo ya ningún tipo de conflicto, porque bueno, todavía podemos encontrar ahí ciertas rechazos en cuanto a qué significa ser independiente o qué significa ser autogestivo, ¿no? Sobre todo en cuestiones de un mercado del arte donde las estructuras están muy establecidas, y que cuando aparecen como nuevos modelos o nuevas formas de interactuar en el mismo circuito, pues entra como una especie de rechazo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí les digo que yo desde la prepa, pues a mí me encantaba, recién estrenado el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Marco, pero antes existía el Museo de Monterrey. Yo siempre era mi lugar predilecto estar ahí en el Museo de Monterrey, visitarlo, y pues les digo, las tocadas, la música, la fotografía. Entonces yo ya estando en la facultad, pues lo primero que empecé a hacer fue desarrollarme más en fotografía, porque en ciencias de la comunicación sí te enseñan fotografía, y en esa época era fotografía análoga. Nosotros nos enseñaban pues a revelar, a imprimir, a todo lo que tenía que ver con los procesos químicos para el revelado de la fotografía análoga. Ya cuando salí en el 2000, pues ya la fotografía digital empezaba a tomar terreno, pero como quiera en esa época las cámaras digitales, las cámaras reflex digitales eran carísimas. Entonces pues nada más no, estudiábamos, ¿no? Desde lo análogo. Entonces pues bueno, por azares del destino, mi primera como exposición formal fue una situación que yo la verdad no me la esperaba. Recién formada la Fototeca de Nuevo León, yo les digo a mitad de mi carrera, a mitad de mi carrera profesional, ya yo entendiendo esa mi primera exposición formal, ¿no? Porque pues sí tuve una exposición en una convocatoria en un extinto café que se llamaba el Café Infinito, aquí en el barrio antiguo, que fui a llevar ahí mis collages. A mí me encanta el collage, es uno de, tanto fotográfico como análogo, digital, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí llevé mis piezas al Café Infinito, y me dijeron, pues queda seleccionado para hacer una exposición. Sin embargo, esa yo no la cuento como la primera exposición, ¿no? Yo cuento inmediatamente después, inclusive fue en ese primer año, yo metí unas fotografías en el primer salón de la fotografía. Realmente es el segundo, pero se le considera el primer salón de la fotografía de Nuevo León, porque la primera muestra con la que abre la Fototeca de Nuevo León, que se encuentra ahí en el Centro de las Artes, en el interior del Parque Fundidora. Para esto hay muchas razones, ¿no? El Museo Monterrey ya está cerrando, ahora FEMSA le va a dar dinero al Centro de las Artes, X o Y, ¿no? Entonces, hay unos como cambios en cuanto a la estructura del aparato de las instituciones del arte aquí en la región. Entonces, pues bueno, yo meto este proyecto a concurso en este primer salón de la fotografía. Les digo que hay uno anterior que no se le considera como tal, porque fue a través de invitación y fue para abrir la fototeca. Entonces, al siguiente año, la Cineteca Fototeca lanza esta convocatoria a los fotógrafos de Nuevo León, y yo pues siendo un chiquillo ahí de mediados de la facultad, meto mis collages y quedo seleccionado. Entonces yo lo considero mi primera exposición formal. Entonces a partir de ahí yo me volqué mucho a la producción, a la producción del objeto artístico, del objeto cultural artístico, pero sobre todo en su consideración matérica, en su consideración material, en la objetualización del objeto artístico, porque bien sabemos hoy en día que el objeto artístico también puede ser inmaterial, como por ejemplo lo que hace este artista Tino Segal, que lo único que vende pues es
es una serie de reglas en un papel, o inclusive ni siquiera se necesita estar impreso ese papel en su formato digital, y que el museo o la institución que replica estas acciones, pues lo tiene que llevar a cabo. Entonces la obra de arte está latente en una inmaterialidad. Entonces, bueno, en este caso, eso es algo que después se los comento porque después lo puse en cuestionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues, como les digo, entro en este concurso y todo lo que fueron mis años 20, o sea, desde mis 20 años hasta mis 30 años, yo estuve muy interesado en este objeto material, ¿no? Y empecé a trabajar pues mucho lo que era el collage, la pintura, y empecé a participar en distintos concursos, me empezaron a invitar a galerías. Por ejemplo, entré por primera vez a la Bienal FEMSA, quedé seleccionado, que miren, les voy a presentar este trabajo, este conjunto de trabajos. Quedé seleccionado en la Bienal FEMSA con esta pieza, con esta pieza es una de 1,50 m por 1,50 m, va desde grafito, aquí son recortes de partituras, tiene acrílico, óleo, etcétera. Entonces, me comentaron en esa época que yo era el artista más joven que había quedado seleccionado en la historia de la Bienal FEMSA. Y no únicamente fue en la Bienal FEMSA, después fue la Bienal de Yucatán, después la del Encuentro Joven, y después vinieron, o sea, otra vez en los salones de la fotografía, en las reseñas de la plástica nuevo leonesa, y ya me empezaron a invitar a exposiciones colectivas. Entonces yo, pues la verdad, era un chiquillo de 20, 24 años, lo que sucedió todo eso, ¿no? Entonces empecé como a conocer todo este mundo del arte, a conocer todo esto de las convocatorias. No únicamente ya estaba en una exposición por convocatoria, les comento que ya era por invitación. En esa época la galería Emma Molina pues se acercó a mí, también trabajé con ellos. Y recién graduado entré a trabajar en lo que ya era lo último de la galería BF15. Entonces me empecé a involucrar mucho con el mundo del arte, ¿no? Y me recuerdo mucho que mis contemporáneos, o sea, de mi edad, a veces se enojaban porque decían, bueno, ¿y tú por qué estás tan metido en todo esto si no eres artista? Si no estás estudiando en artes visuales. Y yo comprendo mucho la importancia de estudiar una licenciatura en artes visuales, pero por decisiones de mi vida yo tomé este rumbo y no por ello dejo de ser tan artista como tú o X o Y, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí fue como si yo estuviera que comprobarle o estuviera que comprobar al mismo circuito del arte de que yo también era artista, ¿no? Pero bueno, por eso mismo a veces se molestaban por todo esto, ¿no? Por mi propio trabajo ir logrando, por decir así, no es de que tenga un mérito específico ante los demás, pero ante mí sí, ir logrando ciertos escalones y pues ir comunicando mi trabajo artístico, ¿no? Entonces, en esos primeros años, o sea, en esa primera década, porque yo me estoy midiendo, la verdad, hoy en día me mido como en distintas etapas en mi producción, les digo, yo estaba muy metido en la cuestión del objeto material, del collage, de la pintura, del dibujo, de la fotografía. Y bueno, esto es uno de los proyectos, mis primeros proyectos. Yo lo trabajo mucho, procesos muy largos. O sea, hoy en día a veces las personas no creen que todavía siga siendo arte, sino me identifican más como curador o me identifican más como investigador o me identifican más como gestor. Sin embargo, yo sigo haciendo arte, pero el tipo de arte que yo hago es muy inmaterial, para empezar, es muy efímero y a veces ni siquiera lo concreto en objetos que pueden ser tangibles, ¿no? Como les digo, inmaterial. Pero en esta época sí desarrollaba todo este tipo de piezas que después se vendían y pues bueno, muchas de estas no sé dónde están, algunas que desgraciadamente no llevé un control sobre dónde estaban colocadas las piezas, ¿no? Por ejemplo, a esta me tardé, entonces les digo, son procesos que yo empiezo un concepto y lo desarrollo por tiempo, y a veces mis proyectos duran 5 o 6 años para terminar de concretar todo lo que es la apariencia de las piezas que van a conformar
ese proyecto. Este específicamente al que yo titulé Aquellos tiempos modernos, mi idea era poner en duda todos estos metarrelatos, que como bien sabemos este concepto del metarrelato, sobre estas formas de entender la modernidad. ¿Qué es la modernidad, ¿no? Entonces, los conceptos que giran alrededor de la modernidad, como desarrollo, progreso, crecimiento, pues para mí, después, como sabemos de la Segunda Guerra Mundial, y entra una etapa que la teoría del arte, que la filosofía del arte, ya ven que les encanta poner etiquetas, se le empieza a decir posmodernidad. Sin embargo, sabemos que todavía estamos viviendo en la modernidad, solo que ya en una etapa que tiene pues sus características específicas. Inclusive pondría en duda el concepto de posmodernidad, ¿no? Ya a partir de este siglo XXI y por ciertas señales que el mismo devenir histórico que va construyendo el ser humano en su configuración social, pues lo que empieza a suceder es de que nos está hablando de otras etapas, ¿no? Por ejemplo, ahí Joseba Gabilondo, que empieza a hablar sobre una nueva edad media, ¿no? O el proceso de las globalizaciones. Entonces ahí ya podríamos decir que la posmodernidad ha concluido. Sin embargo, en esos momentos de mi vida, pues yo estaba muy consciente porque, bueno, además otra de las cuestiones es de que a mí me gusta mucho la filosofía, pero nunca entré de lleno a la filosofía. Hoy en día ya, sí, porque lo que les voy a ir platicando rápidamente que fue lo sucediendo. Entonces, en este conjunto de piezas, yo lo que estoy aquí cuestionando es sobre esas nociones del crecimiento, esas nociones del desarrollo, qué significa eso, ¿no? Entonces, por eso tienen distintas etapas, como las catástrofes. Claro que hay mucho más piezas, yo aquí nada más seleccioné las que son más representativas. Por ejemplo, catástrofes, el ecocidio, la manera tan eh, sin tenerle respeto a la naturaleza en cuanto el ser humano, ¿no? Desconectado de estas cuestiones de la naturaleza, como lo podemos ver aquí, el sobrecalentamiento. Y también cuestiono mucho las ideologías religiosas, específicamente el cristianismo, como base de todo este pensamiento occidental que pues de acuerdo con esta Europa extendida, la Norteamérica y demás, pues se instala en el mundo global y que pues ciertas filosofías o ciertas teorías le llaman el triunfo de Occidente, ¿no? Sin embargo, cómo viene degradado inclusive la misma noción del implicación de lo que significa la ideología del cristianismo, las nociones de la identidad de género, yo mismo siendo pues una persona homosexual, cómo enfrentarme a estas cuestiones, cómo definirlas, cómo construir sobre ellas, la guerra, la economía, inclusive el juego de las ideologías de la resistencia, como todo lo que implica el pseudosocialismo y su utópico comunismo contra este capitalismo agresivo, lo neoliberal. Esas cuestiones ahí estaban en mi mente y pues yo tenía que de alguna manera darle salidas, ¿no? Entonces, pues fueron a través de distintas salidas que van desde video, fotografía, animación, porque en esa época estaba yo aprendiendo Flash, que hoy en día no existe, pero bueno, aprendía sobre estas cuestiones, sobre el director, el Dreamweaver, entonces todo esto que les digo es mucho más grande, pero aquí en mi página lo presento de una manera muy concreta, habla sobre esa primera etapa en la que de alguna manera pues yo empezaba a hacer mucho como objeto material, ¿no? Entonces, yo a mediados del 2000, y yo teniendo ya como unos 25 años, decido irme a España a hacer una maestría, que es mi primera maestría, y bueno, pues allá seguía, claro, produciendo arte y bueno, me dieron un premio en un evento que la Universidad Complutense de Madrid, de la cual yo era parte de esa maestría, participo, es un premio nacional
y pues quedó seleccionado a mi sorpresa y soy uno de los premios de adquisición, ¿no? Entonces, es una escultura ya un tanto más grande, la desarrollé allá, ahorita está como parte de la colección de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, y allá estuve viviendo a lo largo de 3 años y medio en Madrid y demás, y pues conocí gracias a este premio a muchos de estos artistas de la escena madrileña, y pues me hice amigos de alguno de ellos y demás. Algo que sucede acá es que hay hay un clic en cuanto a mi forma de entender el arte, ¿sí? No precisamente por estas relaciones, sino en la forma en la que yo quería pues llevar a cabo mi carrera artística. Entonces, yo empiezo a involucrarme con un grupo de artistas que tienen un espacio de arte, una bodega en donde cada cantidad de tiempo tenían activaciones, ellos tenían ahí sus estudios, invitaban a personas a que conocieran su obra, y eso se volvía como un acto muy libre, muy sin las representaciones de la galería, o sea, de cómo tiene que ser una exposición y todo eso, ¿no? Entonces yo regreso a Monterrey ya como en el 2007, justo para lo que es el Fórum Universal de las Culturas aquí en la ciudad, lo que signifique que haya sucedido con ese fórum, y ya traía esta otra onda del encuentro, ya traía esto de buscar nuevos modos de trabajar dentro del circuito del arte que no fueran como aquellos ya probados, ¿no? Como la coreografía de la exposición, la coreografía de la inauguración, la coreografía de todo esto, ¿no? Empezaba yo a discutir. Sí seguía produciendo, por ejemplo, esto ya es como de esta etapa después de que regresé de Madrid, seguía produciendo, pero esto ya es más digital. Algunas de estas están impresas porque quedaron seleccionadas en la otra Bienal FEMSA en la que quedé seleccionado, y en otras bienales y concursos y todo esto, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando de una manera en la que el concepto artístico, la noción, primero empiezo a prepararme, empiezo a leer. Si hay un tema, por ejemplo, aquí, a mí me llama mucho la atención la noción del tiempo-espacio. Entonces yo estaba leyendo en esa época a un filósofo que es Gastón Bachelard, y pues todos sus postulados, que ciertos filósofos, los que son más de la neurociencia, dirían que es el oscurantismo, es este tipo de filosofía poética y demás, y pues ya da igual, ¿no? No es tan racionalista este filósofo en cuanto a cómo aborda su filosofía. Entonces, pues empecé a hacer esta idea de gráficas, que les llamé las gráficas del instante, justo para hablar sobre la intuición del instante que dice Bachelard, ¿no? Entonces, son como tratar de representar el tiempo y el espacio en este tipo de imágenes. Y vean, o sea, yo sigo produciendo el objeto artístico, sigo produciendo el objeto matérico, pero ya en esta época lo que empieza a suceder conmigo es que estoy pensando sobre otras maneras de producir arte, que no sea el objeto artístico tal cual, ¿no? Y regreso a Monterrey, y bueno, pues hay una efervescencia en el barrio antiguo de espacios culturales, espacios que se acercan al arte, y pues yo decido fundar un proyecto que se llama No Automático, que se llamó No Automático. Aquí todavía no está dentro de mi grid porque como me acaban de dar un apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo para hacer las memorias de los 12 años de No Automático, o sea, nada más les digo cuánto duró ese proyecto, pero creo que se los puedo mostrar como debe de haber por ahí un Tumblr. A ver, aquí está, en donde está pues todo lo que significó, ¿no? Entonces yo este proyecto yo lo fundé en el 2008, fui su fundador y su director por esos 12 años, conmigo estuvieron otras personas en sus determinados momentos, no todos los 12 años,
pero sí estuvieron conmigo apoyando, Rolando Jacob, que se convirtió también en ciertos momentos en director, más allá de lo que implica mi relación personal con él, lo que significaba mi relación personal con él. Beto Díaz, por 2 años también fue su director, junto conmigo, y pues estuvieron otros artistas, como Angélica Piedrahíta, como Carlos Lara, también estuvo Daniel Martínez, y pues Francisco Benítez fue uno de los curadores principales que estuvo trabajando. Entonces, bueno, llegamos a desarrollar alrededor de esos 12 años, pues una muy buena cantidad. Ahí estoy yo. Este es el cierre, cuando hicimos una comida, donde, bueno, ahí está Marcela Quiroga, ahí está Rocío Cárdenas, creo que, bueno, conocen como esas etapas, ¿no? Quienes de alguna manera participaron en este proyecto, empezamos a hacer una recopilación de todo lo que significó No Automático para la comunidad artística. Entonces, cuando yo fundo este proyecto, que se llegaron a realizar más de 150 proyectos a lo largo de esos 12 años, mi intención siempre fue buscar nuevas formas de presentar arte sin caer en lo instituido. Después me doy cuenta que ese proceso de partir desde la independencia hacia lo que se llama ya la institución, pues No Automático recorrió ese proceso, ¿sí? En un momento No Automático quedó instituido. Y todas esas nociones, ya estoy hablando todos mis años 30, yo me volqué mucho a este proyecto. Le di forma, le di sustento teórico, le di una memoralia, o sea, lo desarrollé junto con las personas que he comentado, pero que a veces entraban y salían, y bueno, al final yo siempre fui la base, ¿no? Siempre fui la base. Yo tengo todo estas memorias. No Automático cambiaba de espacio cada año, porque la noción era que tampoco nosotros nos adaptáramos a una cierta arquitectura. O sea, mi noción era que el contenedor cambiara para que el contenido tuviera un diálogo constante con lo que ese contenedor posibilitaba. Entonces, por eso cada año cambiaba yo de lugar. Eso yo tenía que soltar la lana ahí, ¿no? Porque cada mudanza pues implica reformar el siguiente y los contratos pero pues, es un proyecto artístico de gran aliento. Entonces la gente no, yo desde muy temprana edad, vean, o sea, ciertas inmateriales, ahí Verónica, Tayana, como a veces nada más eran preguntas que nosotros lanzábamos y las personas que nos visitaban pues trataban de responderlas, trataban de generar. Entonces, a mí siempre me importó mucho el diálogo, el encuentro, la discusión. Entonces, yo considero que esta es una pieza artística per se, el No Automático. No, pero ¿cómo? Es un espacio independiente, que no puede ser una pieza artística, que cómo no puedes saber desde tal. Sí, pero yo hablo desde el cuerpo performático, del cuerpo que se encuentra con otros cuerpos en un determinado tiempo, en un determinado espacio, y empiezan en diálogos. También discutía y trataba de definir lo que es eso de la exposición, de cómo las personas cuando van a una exposición se ponen en su mente lo instituido de la exposición, ¿no? Y empiezan a tener como ciertas relaciones y ciertos comportamientos, que eso no sucede cuando estás en otros espacios. Evidentemente el espacio condiciona el comportamiento. Entonces, a donde estamos, en la escuela, en el trabajo, en el espacio independiente de arte, en el museo, todo eso para mí eran unas nociones que estaban ahí volando. Entonces, lo que decido es hacer una segunda maestría. En este caso, ya una maestría en estética y arte, ya una maestría en filosofía del arte clara, en una de las mejores maestrías que existe aquí en México, que está apoyada por el CONACYT. Es una maestría con reconocimiento internacional en cuanto al programa que establecen, y pues yo ahí entré ya de lleno a la filosofía, ¿no? Y mi filosofía tal cual era entender lo que significa toda esa cuestión de la independencia, de lo autogestivo, de cómo se materializa en las prácticas, en este caso las prácticas que van desde
distintas disciplinas, ¿no? Entonces, vea, nada más, es un proyecto que lo concluí por razones personales, que aquí la verdad no son relevantes, por razones personales que me implican llevar a cabo esta decisión. Sin embargo, yo extiendo todavía estas nociones con mi proyecto de transliterado, que engloba estas nociones, estos objetivos ya conclusos, de alguna manera, que se gestan desde no automático y que las extiendo agregándole nuevas variables de discusión al tema, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto fueron mis años 30. No dejaba de producir arte, pero un arte muy lento, o sea, ya el objeto matérico para mí no tenía tanta como noción en mi mente, porque para mí esto, como les comento, es una obra de arte por sí misma, o sea, no automático, la concluyo yo. En sí, mi tesis doctoral, que ahorita la tengo en stand-by, pero que ya la estoy en proceso de retomarla, porque ya hice mi parte escolarizada, lo único que me falta es el escribir la tesis. Mi tesis doctoral parte de estas nociones de la autogestión, de la independencia, de lo no material, de lo inmaterial, del cuerpo performático dentro del espacio de exposición. O sea, estoy navegando por ahí y son razones que vienen desde no automático, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sigo trabajando en ello. Aquí me voy a salir. Y como les comento, otra de las cuestiones del tipo de arte que yo hago, que todavía me faltan más proyectos por subir, pero a veces me veo saturado de mucho trabajo, de repente ahí entro en mucho, la otra vez me hizo una amiga, dice, ay, es que tienes un organigrama, o sea, vaya, se burla de que como que tengo muchos proyectitos y a todos pues les tengo que dar seguimiento, pero lo hago porque realmente a mí me interesa mucho contribuir en el circuito del arte regiomontano, ¿sí? Aunque puedo tener conexiones con otros circuitos como los de la Ciudad de México, Puebla, Mérida, Tijuana, Guadalajara. Bueno, en Guadalajara la verdad no mucho, pero aunque suelo dialogar con otros circuitos, a mí me interesa mucho el circuito regiomontano, porque pues bueno, a lo mejor van a decir que soy un romántico regionalista, pues sí, sí lo soy. Entonces a mí me agrada Monterrey, quiero trabajar por Monterrey, sigo trabajando por Monterrey y pues bueno, hago historia también para cuestiones de Monterrey, ¿no? Pero sin embargo todavía tengo mis producciones artísticas que ahorita las mías tienen que ver más con la música, con el arte sonoro, con el video performance y por ejemplo hago mucho de esto, tengo varios, que todavía no los he publicado. Este es una reinterpretación de una película que se llama Querelle, de Fassbinder, pero que viene de una novela muy importante que es de Jean Genet, que influye a todo el grupo de los Beat, a toda la generación Beat norteamericana. Entonces, para mí esta es una película muy importante porque es un arquetipo que en ese momento se construye sobre la cultura gay o cierto tipo de arquetipos del homosexual, porque gay no es lo mismo que ser homosexual. Gay implica toda una cultura y homosexual pues es una condición natural del ser humano, ¿no? Entonces ahí hay ciertas relaciones de conceptos que yo identifico y que lo trabajo. Entonces, bueno, pues me invitan a presentarlo en la Cineteca, también lo presenté en Puebla, en la Ciudad de México, y lo que hago es musicalizar ciertas
videoclips que yo mismo interpreto acerca de esta película. Entonces vean cómo, ¿y qué es esto? ¿Cómo se vende? Pues no se vende, lo único que haces es descargar el CD, o bueno, el CD no, o sea, por el MP3, y ahí está, ¿no? Ahí están los videos, y entonces ese es el tipo de arte que ahorita estoy realizando, aunado a esto que les comento. Y hoy en día, bueno, ya todo lo que significó, les digo, sí tengo transliterado, que inició en octubre del año pasado, porque No Automático concluye en diciembre del 2019, e inmediatamente entramos en esta cuestión como 3 meses y entramos a la pandemia, entonces mientras que me reestructuraba y demás, entonces pues Transliterado es un proyecto que estoy arrancando en donde retomo ciertos objetivos de No Automático, aunque los considero ya un tanto concluidos, ciertos objetivos de No Automático, y lo extiendo a otras cuestiones, al mercado del arte, extiendo hacia una editorial independiente, sigo manteniendo la estructura de la música, del arte sonoro, sigo manteniendo, apoyar mucho a los artistas jóvenes. Para mí es muy importante estos proyectos porque le dan pauta a los artistas que están en las universidades a ir entendiendo qué es eso del circuito del arte y cómo enfrentarte de alguna manera al circuito del arte, qué es hacer un texto conceptual, cómo hacer tu portafolio, cómo vender tu proyecto. Cuando digo vender, no lo quiero que lo piensen únicamente hacia la cuestión económica, sino a mí yo recibo muchas veces muchos PDFs de portafolios. Oye, Elliot, ¿podrías revisar mi proyecto y demás? Y les voy a decir la verdad. Hoy en día, cuando ya me llega un PDF así como que muy, como que me doy cuenta que el artista no tiene noción. Primero evalúo, ¿todavía está en la facultad? Bueno, entonces entiendo que está como aprendiendo a cómo la mejor manera de hacer su portafolio, la mejor manera de seleccionar cuáles son las piezas que vienen en tu proyecto y demás. Pero cuando ya son un poco más adultos, si vienen portafolios, o sea, ya ni, a veces les doy una revisión rápida y a veces ya ni les doy seguimiento, porque todo eso, por ejemplo, es lo que desgraciadamente no te lo enseña completamente la escuela, ¿ok? Es esa parte que te tiene que enseñar tu experiencia de vida mientras que vas haciendo el recorrido, ¿no? En tu carrera. Entonces, pues yo hago eso también. Vienen aquí artistas jóvenes, me piden que revise sus portafolios, que les ayude, que haga comentarios, y pues eso hago, ¿no? También es parte. Y transliterado es como esa línea en la que yo pues vuelco estas nociones para poder también ayudar a los estudiantes de las facultades, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo transliterado que está arrancando. Inicié justo con una compañera de la Facultad de Artes Visuales de ustedes, que se llama Atenas Orozco, una chica que estuvo, pues que nos encontrábamos en las exposiciones, y pues se acercaba a mí, platicaba conmigo, me comentaba sobre su trabajo y demás, y yo me interesé, le pedí un ejemplo de su trabajo y empecé a trabajar con ella. Yo lo que normalmente hago es hacer un acompañamiento, es decir, empiezo con un proceso, con un proyecto que llega conmigo y no llega o sea, no está concluido al 100%, entonces yo empiezo a cuestionar, ¿ok? Y he trabajado con artistas emergentes hasta con artistas consolidados, ¿no? Por ejemplo, con Miriam Medrés, ¿no? Con un artista ya, pues, que tiene pues, muchas tablas, pues, que saben muy bien todo, ¿no? Sin embargo, el proceso del diálogo es muy bonito, que eso es lo que a mí me enriquece y es lo que yo más disfruto, ese diálogo entre el artista conmigo y yo a escuchar sus nociones, sus ideas, sus intereses, y ahí empezamos a darle forma al proyecto. Entonces, eso es para mí muy interesante, ¿no? El encuentro, el diálogo, el dimensionar al otro, porque pues en estas temporalidades donde las redes sociales minimizan ese trato hacia el otro, o a veces nos desensibilizamos hacia lo que implica ese otro que no soy yo, evidentemente, y que quedan coartadas, ¿no? Por estas maneras tan efímeras de comunicarnos o tratarnos. Entonces, ahí también tengo esa noción que se lleva a cabo desde trans. Ahorita se llama transliterado, pero juego con el término trans, y no para apropiarme ningún tipo de discurso de género, que quede claro, sino desarticular
semánticamente, inclusive la misma palabra, o sea, el mismo prefijo trans. Porque muchas personas me han escrito, y, oye, pero tú pues, no, ahí no manejas temas de género, y a veces sí, y a veces no. Le digo, a ver, espérate, es que tranquilo, tranquila, o sea, yo no estoy abordando desde esa semántica. Y lo bonito de las palabras es de que podemos de alguna manera articularlas en sintaxis precisas gramaticales para que nos den significados a los que queremos llegar. Entonces, bueno, por ahí más o menos va esto de trans, algo que va, que no es, o sea, que está en un punto pero se mueve a otro y en ese proceso hace el trans, o sea, hace el traslado, la modificación, la mutación, hace todo eso. Entonces, trans está dividido en espacio trans, que es donde se llevan a cabo proyectos ya de instalación precisa. También llevo a cabo ahora los bazares, aunque los bazares, la verdad es que los he hecho desde que inició No Automático, artistas como Gerardo Monsimáis, Miriam Medred, La Lucha Libre, Yolanda Leal, Mayra Silva, Piedraíta, Manríquez, etcétera, ¿no? Entonces, también está esto de los objetos que están en venta, siguen temáticas curatoriales, como esta es la curaduría de la ciudad. Ahora acabo de tener el de los erotismos, entonces aquí está, erotismos, entonces vean cómo van cambiando también hasta las piezas que están en venta, o sea, se revisan piezas que dialogan sobre la sensualidad, en este caso el erotismo, lo sexual, acercamientos a eso, y bueno, y otras instalaciones, que son instalaciones ya más, pues, de arte tal cual, ¿no? Por ejemplo, este de David Daum, que vino desde Deadline, eso fue, entonces, pues la instalación en el espacio, como lo podemos ver ahí, ¿ok? Dialogar sobre eso, y también Trans tiene algo nuevo que le llamo editorial Trans. Mi tesis de maestría, que fue en estética y arte, pues tuvo un cum laude y decidí prepararla para hacerla un libro. Eso fue en el 2014 y hasta el 2019 lo concluí porque todavía estaba en automático y todavía estaban las variables ahí en discusión. Entonces llegué a concluirlo, se lo presento al Patronato de Arte Contemporáneo y deciden darme una beca para hacer su publicación. Entonces este libro es el resultado de toda esta década, de mis 30 a mis 40, en donde estoy yo haciendo noción acerca de qué es esto entre lo instituyente y lo instituido, ¿no? Y hago una historiografía del arte de una manera generalizada, no particularizo, no especifico ningún tipo de espacio ni nada, no son los objetivos de la investigación, porque también me han dicho, ay, pero ¿por qué no hablaste más de este espacio? Además, a ver, no era el objetivo, no era el alcance de la investigación, entiendan, por eso mismo es importante hacer un buen planteamiento del problema donde tú indiques cuál es el alcance de tu investigación, ¿no? Y si no agarras todo eso, pues entonces, ¿para qué haces ese tipo de preguntas? Pero bueno, sí hicieron un tiraje de 500, sí está realmente registrado y se puede descargar desde mi página, que acá lo voy a volver a abrir. Entonces, para que vean cómo inclusive, o sea, yo mismo me hice una editorial independiente para publicarme a mí mismo. No es tanta egolatría, la verdad, y no es tanta soberbia. Lo que pasa es de que así arranqué Editorial Trans. El segundo número, yo tengo como objetivo que cada año salga un libro. Este segundo número es otra beca que me dieron del Patronato de Arte Contemporáneo y se enfoca en no automático, en las memorias de no automático, y una beca que me dieron del FONCA para poder llevar a cabo diversas actividades para poder comprender eso que va a ser el ensayo principal de las memorias de no automático, ¿no? Entonces aquí, esta ya es mi página, volvemos a mi página. Aquí hay una forma, lo vendo el PDF, pero ya sé que el PDF ya, pues ya una vez que le entregas a alguien un PDF, pues ya empieza a correr por ahí, está bien. Y el libro impreso, pues lo venden 150 pesos y lo pueden encontrar aquí en Trans o lo tengo en distintas partes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tengo este proyecto de Trans, no automático, que va a entrar a manera de memorias. Ya ahorita estoy bajando todas las redes
de las redes sociales de No Automático y permítanme un momento porque el gatito quiere salir, no me tardo. Disculpen, es que aquí en el estudio tengo un gatito. Bueno, tengo otros proyectos. Este de Artista Manifiesto es uno muy reciente que tiene que ver con, ahora que inició lo del COVID, pues yo un día me desperté muy preocupado y dije, caray, ¿cómo ayudar a los artistas más jóvenes a que tengan un apoyo económico? Entonces empecé a llamar a unos amigos, amigas, y les dije, no, oigan, y si hacemos como una tanda y con ciertos estatutos, ¿no? Donde el artista no nos entregue ninguna obra, pero trabaje bajo ciertos conceptos y que sean obras digitales y tal, y todo. Bueno, hubo un primer periodo que estos son los artistas a los que apoyamos, a cada mes le dimos a alguno de ellos un apoyo económico. Ellos nos entregaban únicamente el registro de la pieza de acuerdo al concepto que se estableció en ese primer periodo. Pues estuvieron Adrián Dávila, Paola Livas, Melissa Aguirre García, Brandon Berumen, Amatoria, Daniel Martínez, Isa Telles, Carlos Lara, Patricio José. Esos fuimos los colaboradores que estuvimos apoyando económicamente. Ahorita vamos a un segundo periodo. Ha estado pues Alejandro Gómez, estuvo Luis Figueroa, Atenas Orozco, y aquí en este blogspot se va vaciando toda la información. Evidentemente, pues tenemos su Facebook, todos tienen pues sus redes, porque hoy en día, pues ahorita está Lucila Garza, quien es la artista manifiesto. Entonces, este proyecto lo que busca es apoyar a los artistas. Después, al finalizar cada periodo, el año pasado hicimos una exposición colectiva, y los artistas, además del apoyo que reciben por parte de nosotros, también han vendido su obra. Eso era lo que yo buscaba con este proyecto, que apoyar económicamente a los artistas, pues que por uno ya que tiene arriba que está en sus 40, que empieza sus 40, pues ya tiene forma de conseguir ciertas cuestiones económicas, pero un artista joven, ¿cómo lo logra, no? Entonces está ese que se llama Artista Manifiesto. Ahorita estamos iniciando uno que se llama Colección Abierta, donde mi interés, igual junto con otros agentes del arte, es empezar a discutir la importancia de las colecciones de arte en la sociedad, o sea, la importancia, qué significa una colección de arte, porque se convierten en testimonios documentales, se convierten en registro de la producción que está sucediendo en ese momento, enfocado a las colecciones de los nuevos coleccionistas, o sea, no son estos coleccionistas que, como, no sé, Mauricio Fernández, o la familia que tiene el Alfa, o las que tienen FEMSA, o sea, claro, esos son coleccionistas ya con un tipo de noción, ¿no? Pero a raíz también de que está el fenómeno de las ferias de arte, que son como arte, no quiero utilizar la palabra porque va a hacer la referencia directa a esa feria, pero como, inclusive creo que hay una discusión ahí en cuanto al término accesible, lo que implica arte accesible, pero bueno, ahí está Fama, o ahora que está Fine, o este proyecto nuevo que se llama Macrosalón. ¿Qué sucede con eso, ¿no? Entonces yo me empecé a cuestionar, ¿qué sucede con el mercado del arte regiomontano, con el fenómeno de este tipo de ferias de arte, porque aquí inició en lo que hoy en día es Sonamaco, se llamó Muestra 001. Sin embargo, no estaba, a inicios del siglo XXI, no estaba todavía el ambiente en este Monterrey para avanzar a ese tipo de coleccionismo. Bueno, entonces es otro proyecto que traigo por ahí. Entonces, bueno, pues si ustedes quieren abundar un poco más sobre mi trabajo, yo pertenezco al Consejo Curatorial de las Artes Monterrey, soy el director del programa de arte público de las Artes Monterrey para el Festival Internacional de Santa Lucía. También dirijo los ejercicios de los sábados de arte y el Premaco. La directora de las Artes Monterrey es Verónica González, sin embargo yo hago todo este trabajo de gestión referente a que se lleve a cabo esos ejercicios, eso específicamente de las Artes Monterrey, ¿no? También, pues, como les comento ahí, estoy a punto de iniciar ya la etapa de construcción de mi investigación doctoral.
me he retrasado un poco, pero pues no pasa nada, porque no dejo de trabajar en otros ejercicios, ¿no? He recibido apoyo de la Fundación Carolina, del CONACYT, del FONCA, del PAC y de otras instituciones. He expuesto tanto aquí en México como en el extranjero. También trabajé para el Departamento de Arte de la Universidad de Monterrey, también di clases en el LSI. Actualmente nada más me quedé en el CEDIM porque no me da el tiempo para trabajar en todo. Entonces nada más me quedo con el CEDIM. En el CEDIM hago investigación de innovación social a través del Design Thinking, que es una metodología que yo trabajo mucho y soy el líder de investigaciones para que se lleven a cabo estas nociones, ¿no? Ya voy a mi 12ª investigación. Una investigación dura un año, entonces imagínense ya cuánto tiempo llevo trabajando para el CEDIM, por eso me quedé por ahí. Pues tengo a Transliterado, dirijo Artista Manifiesto, dirijo Colección Abierta, tengo también este proyecto de arte sonoro que se llama Rice Krispies, pues fui fundador y director de No Automático. Entonces, pues si se dan cuenta, siempre he estado volcado a mi gusto, que ahora sí le voy a llamar gusto, pero ya únicamente no es gusto, o sea, lo llevé a que se fuera mi carrera, ¿sí? Mi carrera desde antes de salir de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, una carrera que yo muy consciente que iba a llevar a cabo y cada vez más comprometido con ella, cada vez más con esa noción de lo que implica trabajar por la comunidad. Entonces, por una comunidad a la que yo le guardo mucho cariño, sé que tiene muchas dificultades, muchas problemáticas, pero pues, bueno, alguien tiene que pensar en ello, un conjunto de personas tiene que pensar en ello, ¿no? Y un conjunto de personas va a querer hablar sobre eso, tratarlas o discutirlas, sin el miedo a eso de quedarte en la región, ¿sí? Porque Monterrey desgraciadamente ha tenido estas burbujas en donde hay mucha actividad y luego de repente se desinflan, concepto que se lo apropio a Eduardo Ramírez, lo de las burbujas y estos momentos de éxodos, porque en nuestra región muchas veces se han ido por X o Y razón, ¿no? El último gran éxodo tuvo que ver pues, con la narcoviolencia que hubo aquí en la región, ¿no? Entonces, reconstruir todo eso pues implica mucho compromiso de las personas, ¿no? Entonces, por ahí voy. También me gusta mucho escribir, claro, escribir ensayo de arte, teoría de arte. Mi libro justo es teoría, porque le mezclo teoría, le mezclo un poco de crítica y un poco de historia del arte, pero también hago ensayos como, por ejemplo, de exposiciones, esta en la Emma Molina, o esta que fue en otra feria de arte, un mismo ensayo que yo le hice a Atenas Orozco sobre su proyecto, porque pues me gustaba mucho, o que se ha publicado en otros lugares, otros artistas que van también a más cercanos al diseño, como Nefe Espino, o hago distintos textos. Aquí lo pueden ver, en este se llama Textos Magma, y lo que sucede es que te mandan a un blogspot. Entonces, yo tengo un blogspot, ahí pongo el escrito y imágenes de esa exposición, ¿no? A la que le hago referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí otro ejemplo. Algunos, pues se los quedan los artistas, otros se publican sobre las exposiciones a las que he curado. También hago curaduría, pero hice curaduría desde No Automático, Trans. Estas son curadurías que yo pongo aquí desde mi página porque no las firmo tal cual, o sea, las firmo como el nada. Pero puede haber curaduría mía para otras instituciones, como para el CEDIM o para la UDEM, y pues no las pongo aquí porque no viene precisamente como el UNAVA, ¿no? Se me contrata, o cuando completamente ese ejercicio lo estoy firmando desde otra institución. Aquí nada más, cuando llego a algún tipo de negociación con esa institución y me presento como el UNAVA, o el UNAVA en uno de sus avatares, que es transliterado, entonces pues ahí jugando con todo eso, entonces también hago curaduría, pues tengo distintas ponencias que también aquí guardo las que más me gustan, como el Festival de Arte Nuevo, o esta que hice para la fundación, unos ejercicios de la Fundación Jumex en Acapulco, o por acá para cuando di una conferencia en el Museo Amparo, entonces pongo como que, o las entrevistas también que digo que
que me agradan, esta para Still Life, para Fama, para una chica con un proyecto que tiene desde Francia, para platicar de arte nada más en cuestiones así más lúdicas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya para ir finalizando, pues también voy subiendo algunas notas de prensa que considero que son como relevantes a lo que dicen en cuanto a mi ejercicio artístico. Por ejemplo, esta que salió en Harper's Bazaar sobre el automático, y pues mi ejercicio tal cual de gestión y curaduría, o lo que han salido en distintas partes, ¿no? Entonces también ahí voy subiendo voy subiendo pues todas estas nociones, ¿no? Entonces, pues ese soy yo, eso es lo que yo hago. También tengo aquí mis redes, como ven, este son mi blog personal. A veces me preguntan por qué mi blog personal no subo cuestiones de arte. A ver, sí subo, pero pues bueno, es mi blog personal. Si no te gusta, pues no me sigas, ¿no? Hay otras redes, ahí normal, típico, Facebook, Twitter, YouTube, cosas así, ¿no? Para estar en producción constante, subir mis materiales. Y pues tal cual, ¿no? Esta es mi construcción, como por ejemplo me gusta mucho dialogar con los artistas, conocerles, entender sus propuestas, y claro, todo eso, visitar sus estudios, para cuando yo tenga que hacer alguna curaduría, algún texto, o tratar de acercarme a lo que está sucediendo aquí en Monterrey, pues hacerlo de una manera mucho más objetiva, y que la subjetividad, que evidentemente en este tipo de disciplinas debemos de acotarla precisa, ¿no? Porque hacer crítica de arte hay que hacerlo desde una objetividad en donde los amiguismos o los favoritismos no estén presentes, porque entonces la crítica de arte se ve un tanto contaminada con ello, ¿no? Entonces todo eso para mí es muy importante, darle la dimensión precisa y comprender cuál es mi papel en este ecosistema del arte, no únicamente, bueno, a nivel regional, porque es la región donde yo estoy trabajando y en la que yo estoy buscando una consolidación, ¿ok? Pero también cuál es mi posición a estos otros ecosistemas del arte de otras partes de México, y qué es lo que yo podría aportar hacia ese ecosistema, ¿no? Entonces, todas esas son lo que ahora estoy por cumplir mis 43 años. Yo creo que mi década de los 40, si en mis décadas de los 20 era como el objeto artístico material, en mi década de los 30 era como entender el ejercicio de la independencia, de la autogestión a través del espacio independiente, en este caso no automático, y las nociones de filosofía del arte y teoría del arte. Hoy creo que estos 40 que vienen para mí es justo consolidar mi ejercicio curatorial, ¿no? Mi ejercicio curatorial y de gestoría, que pues me va a llevar a otros estadios de mi carrera, que pues estoy por descubrir, y que eso es lo que me mantiene muy emocionado e inquietado, para saber qué viene para mí, ¿no? Entonces, eso soy yo, y pues muchas gracias por haberme invitado. Les voy a dejar de compartir, y la verdad ya no sé qué es lo que continúa. Listo. Digo, no, para salvar este momento. La actividad está programada por los estudiantes. No tenía idea que te habían invitado. Me encantó la presentación que diste, pero voy a dar el espacio para que los estudiantes que la coordinen, que la están coordinando en este momento, le den el curso que han pensado para esta sesión. Y luego me gustaría comentar algunas cosas. Adelante. Bueno, había pensado que podíamos abrir a preguntas o dudas que tengan los alumnos. No sé si alguien quiere comentar algo. Pueden escribir o abrir su micrófono si quieren. ¿Tienen alguna pregunta? No tengan miedo. Después de todo, yo no les voy a calificar. Quien les va a calificar es futuro.
Pues, digo, mientras se animan, pues me encantó la presentación, Eliud, qué padre que eres el primer invitado de la clase, y ver todo tu recorrido, porque eres un agente cultural muy valioso para Monterrey. Eres como una persona en la que se cruzan muchos caminos, y es difícil encontrar una gente así en la ciudad, porque está justamente el tema de la práctica artística, está el tema de los espacios expositivos, de los espacios independientes, de, como comentabas, esta fase que estás ahora amarrando, que es el tema de la curaduría, está el tema de la gestión, y uno que creo yo que es muy importante es el vínculo con las nuevas generaciones, ¿no? Los estudiantes que vienen de las universidades donde tú has impartido clase, y esos proyectos están increíbles justamente por eso, porque apuestan por lo que sigue, ¿no? Que es complicado para las personas que están empezando. Digo, aquí estamos entre estudiantes, lo que implica dedicarse al arte, que no es una cosa sencilla, pero gracias a personas como tú y proyectos como los que tú agencias, pues es un poco más llevadero ese proceso. Y por otra parte, pues me parece muy interesante también el vínculo que tú tienes, por un lado, con instituciones educativas, por el otro, lo que comentabas de la autonomía, la autogestión, que es un trabajo independiente, pagado de tu bolsillo, que eso pues es algo que es admirable y que se valora mucho. Y también el vínculo que tienes con ya instituciones que están organizadas, ¿no? Como las Artes Monterrey, y que tienen un ciclo de programas en arte pues que es importante en la ciudad. Entonces, quería un poco como puntualizar estos elementos con respecto a tu presentación, que creo que son claves para poder entender la dimensión de lo que tú haces. Y sí abrir evidentemente digo, aquí vale equivocarse, chavos, no hay problema, aprovechen, pregunten, porque aquí tienen a una persona que realmente ha vivido la historia del arte, que diríamos, de los últimos 20 años, Eliud, aquí en la ciudad. Exactamente, sí. 20 años, entonces ustedes pueden tener aquí la posibilidad, ¿no?, de hacerse una idea de cómo estaba esto antes, cómo fue que algunos de los artistas que tal vez ustedes siguen ahora, pues fueron colegas de Eliud en su momento en distintos roles, y cómo fue que funcionó todo este tema de las galerías, de los espacios independientes, todo eso lo tiene en su cabeza Eliud. Entonces yo creo que es un buen momento para que lo conversen con él. Gracias, Futuro. Qué amable. Hola, yo tengo una pregunta. En algún punto en toda tu trayectoria, ¿sentiste que la visión que tenías o que lo que estabas haciendo no entraba en lo que, pues sí, como que los circuitos que había? Sí, sí lo sentí muchas veces, pero no me detuvo. No me detuvo porque después de todo, si algo no entra, por eso mismo hay algo que, bueno, un concepto que a mí me gusta mucho es esto de lo que se va instituyendo, ¿ok? Y yo me baso en un filósofo que es Cornelius Castoriadis, que él trabaja mucho el concepto de la imaginación y el concepto de la imaginación extendida hacia lo social. Y una de las etapas precisas es que él dice que qué es lo que permite que haya movimiento en el pensamiento. Y dice Castoriadis que es la imaginación radical, aquello que no era, aquello que no estaba presente, o sea, aquello que no ha aparecido. Entonces los humanos tenemos esa capacidad de bajar, como diría Platón, ¿no? Este mundo de lo abstracto de las ideas, bajarlo y materializarlo. Entonces, a través de esa imaginación radical aparecen formas que a lo mejor no están presentes todavía, ¿verdad? Entonces, esas formas son las que le inyectan dinamismo al pensamiento. Entonces, si tú tienes algún cierto tipo
de ideas que dices, ay, no comulga con esto. Bueno, claro, siempre guardando otras cuestiones como éticas. La moral ya es otra cosa, estoy hablando de, ¿no? La éticas. Siempre guardando todo eso en tu referencia, pues, bueno, posibilitará otras dinámicas, posibilitará otros pensamientos, posibilitará otras imaginaciones. Entonces, si acaso tú te sientes así, yo te recomendaría que sigas trabajando y que pues a partir de ello ir comunicando esas ideas, esas formas de trabajar y vas a ver cómo va a haber resonancia en ese diálogo con las otras personas. Por eso hablamos de otros modos, otras maneras, otras formas, vaya, como lo digo, que pueden solicitarse ahí, que pueden emerger ahí, ¿no? Entonces, pues, adelante. Sí, sí me ha sucedido a mí y no me detuvo. O sea, lo sigo haciendo, ¿no? Tanto, pero para decir que, por ejemplo, personas que estuvieron trabajando conmigo, o sea, que fueron mi equipo de trabajo en automático y otras tantas, después replicaron esas formas, como por ejemplo el expendio o lo que se llamó timba, que bueno, en su momento tal cual, ¿no? O sea, por mencionar algunos, o sea, son personas que muy cercanas a mí, que aprendieron conmigo muchas de estas maneras y que lo replican. Entonces ahí veo cómo se va llevando a cabo como estas nociones y que permite hacer comunidad, que es lo que de alguna manera a mí me interesaba desde mis objetivos, desde el no automático. No sé si te contesté, Lorena. Sí, no, sí, sí me contestó. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nadie. Se vieron bien limitados el día de hoy. En el chat hay una pregunta. A ver. La Leo o le da Diana. Mejor léanla ustedes porque no sé cómo acceder a eso del chat. Ok, la pregunta es de Ale y dice, Oli, hasta un momento siempre pensaba que Monterrey es un lugar muy cerrado en el mundo del arte como mencionaba. Siempre se va a lo grande o a lo local, pero no a lo nuevo. ¿Crees que esté cambiando esto actualmente? ¿Que se esté abriendo la ciudad en general a las nuevas artistas y pensamientos que se están cerrando, no, que están creando? Sí creo que esté sucediendo, pero Monterrey tiene una característica que es como pesado en sus modificaciones identitarias. Le cuesta, le cuesta a Monterrey, o sea, le cuesta. ¿Por qué? Porque si hablamos sobre la identidad regiomontana, cómo se ha ido construyendo desde mediados del siglo XIX, que empieza ya como este tipo de conceptos ahí, que tiene que ver mucho con la empresa, con la autorrealización a través de la empresa y todo eso. Entonces, aquí en la región, lo que sucedía mucho era que, por ejemplo, en la colección de arte, nada más compraban arte de artistas que ya tuvieran un cierto renombre. Entonces, muchas de las colecciones de arte, que dan desde las corporativas hasta las privadas, son de piezas que ya tienen como ya tenían cierto peso en el mercado del arte, ¿no? Internacional, inclusive no nacional. Ustedes no tienen idea de la cantidad de dinero que hay invertido en arte en esta ciudad, ¿ok? Pero desgraciadamente no de artistas locales y mucho menos de emergentes, ¿ok? Monterrey ha sido una ciudad donde el arte contemporáneo ha costado coleccionar. Y poco a poco eso ya está cambiando a partir del 2005, 2010, empieza a haber otro acercamiento a ese tipo de coleccionismo, un poco más de apertura,
de coleccionar, de arriesgarse a coleccionar arte contemporáneo de artistas emergentes. ¿Sí? Un artista emergente todavía se le suele considerar como, de acuerdo con estas formas que a veces a mí me sale un poco de granos en la piel, pero hasta los 35 años todavía están hablando de un artista emergente, ¿no? A partir de los 35 se le conoce de mediana carrera, y ya arriba de los 50, 50 y tantos ya es un artista consolidado, ¿no? Entonces, cuando hablo de emergente es comprar este tipo de arte, apostarle a este tipo de arte de los artistas jóvenes. Cada vez hay más apertura, vaya la redundancia ahí, de comprar este coleccionismo. Entonces sí creo que ahorita estamos viviendo, y además ha sido empujado por otras iniciativas que han surgido a mediados de la década pasada, o sea, del 2015 a la fecha, que han estado empujando poquito a poquito a darnos cuenta que el arte contemporáneo de artistas emergentes pues viene con buenas bases de hechura, o sea, de conceptualización, vienen con teoría, vienen con todo eso que también es importante, ¿no? Entonces, sí creo que se esté dando un cambio. Pero en nuestra ciudad, como les comento, es un poquito, va lenta. Pero bueno, pero ahí va la ciudad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Están pensando, bueno, mientras piensan un poco, yo quería preguntarte, Eliud, porque yo llegué aquí en 2010, finales de 2010. Tú tienes este proceso desde más atrás, ¿no? ¿Tú en qué sentido sientes que ha cambiado aquí como el medio del arte visual en Monterrey? Desde la época de BF15, la época pre-Fórum de las Culturas, época de Museo Monterrey, y luego Museo Marco, y luego todo lo que vino con el tema de las galerías, los espacios independientes, que tú pues eres precursor de ese tipo de espacios, y luego las ferias que ahora vinieron, ¿no? Las ferias de arte, pues que ya había estado Maco acá, ¿no? Y que digo, sabemos que la persona que lo agenció pues salió justamente de aquí de Monterrey, pero se desarrolló más en la Ciudad de México. Pero las ferias que han venido después, como Fama y todos los, el Macrosalón que viene ahora y los espacios que están surgiendo, ¿tú cómo sientes que el arte local ha cambiado? ¿En qué sentidos? Ha cambiado en cuanto a que haya un cuestionamiento de una descentramiento de la validación. Porque antes los artistas como querían ser validados desde el centro de la República. O sea, no eras artista si no eras validado desde la Ciudad de México, ¿no? Como que todo tenía que pasar por el centro. Nosotros somos un país bien centralista, como bien sabes, ¿no? Y la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Que somos muy centralistas y como que hay un solo polo de legitimación, un solo polo de validación. En nuestro caso es la Ciudad de México. Y pues no es cualquier polo, ¿no? Estamos hablando de una ciudad con mucha presencia internacional y que, bueno, pues que se convierte también en capital de país y capital de cierta región, ¿no? Entonces, pues parece que Monterrey, los artistas, no parece, pues tenían que irse a la Ciudad de México, a ser validados allá, a hacer su carrera allá, y todo eso, pues, se convertía en algo, un lastre, ¿no? Como bien comentas lo de Célica, bueno, pues justo Célica y Verónica González aquí formaron lo que se llamó Muestra 001. Nada más se hizo un solo año, porque las galerías no lograron vender mucho de sus, entonces dijeron, no, pues nos vamos a la Ciudad de México. Y desde la Ciudad de México se consolidó como lo que hoy tenemos como Zona Maco. Pero nada más para que vean cómo estaba la noción ya desde principios del siglo XXI de tratar de traer a Monterrey y hacer este descentramiento de la Ciudad de México y lograr gestar este otro polo cultural y artístico. Pues no se logra todavía a principios del siglo XXI, ¿no?
porque todavía estaba este imaginario de tener que ir a la Ciudad de México a ser validado, a ser legitimado, para poder destacar en algún cierto tipo de circuito como nacional e internacional, ¿no? Entonces ahora lo que yo veo mucho, y que tiene mucho que ver también con lo que nos implica la comunicación a través de las redes sociales, lo que empieza la misma estructura de nuestra identidad nacional, en la que ya no es únicamente el centro, ¿no? Que también hay otros polos culturales y artísticos, como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Oaxaca, Mérida, o sea, otros polos donde también puede estar eso de lo que hablamos el ecosistema del arte. Entonces, creo que ha cambiado de que hoy los artistas, gestores, curadores, no necesitan ir a la Ciudad de México para ser validados, sino que utilizando estas herramientas de las redes, pues lo que permite es que puedas estar en comunicación con otros polos de la República, que puedas seguir trabajando desde Monterrey y que cuando se necesite, pues vayas, visites otros espacios, pero que puedas seguir trabajando desde Monterrey. Que desde Monterrey construyas tu discurso, que desde Monterrey construyas tu producción y que la muestres, ¿no? Desgraciadamente yo estoy muy reacio a todo lo que implica, por ejemplo, el proyecto del Bosques de Chapultepec, porque para mí sigue siendo un proyecto muy centralista, en donde, además que es en el centro de la Ciudad de México, donde muchos de la periferia ni siquiera visitan esa zona céntrica. Ahora imagínate otros pobladores de otras partes de la República, ¿en qué se ven beneficiados de ese proyecto tan centralista, tan como encerrado en sí, ¿no? Entonces, todo eso yo lo pongo sobre la mesa para pensar qué significa eso de estar centralizados. Y también tenemos que pensar desde nuestra psique cómo yo me considero centralizado. A lo mejor creo que debo de ser así o hacer asá para poder tener esta validación o este visto bueno. Y resulta que debemos de empezar a desaprender muchos de estos conceptos que se nos han estado como comunicando y entender que, bueno, pues hoy en día estamos viviendo otras dinámicas y con la pandemia se evidenció más, ¿no? De aquí estamos ahorita en un Zoom, digo, en un Teams, ya no necesito ir a la facultad a platicarles de todo eso. Además, traigo una camisilla ahí, bueno, esto es de Yola, traigo una camisilla ahí, o sea, estoy aquí con ustedes dialogando. Entonces, vean cómo inclusive se ha como minimizado la formalidad, pero no implica que el contenido se haya diluido, sino cómo van cambiando a través de la tecnología, cómo va cambiando también nuestro pensamiento. Y creo que lo que está sucediendo ahorita en Monterrey es justo eso, ¿no? Poder trabajar desde Monterrey y para fuera de Monterrey. Entonces, eso para mí es algo que sí lo veo mucho y que pues aplaudo, ¿no? Que ya no tengamos que estarnos tampoco soy un separatista, para nada, estoy jugando, pero que sí ya, que comprendamos que nuestro país es un país multicultural. Y dado que es multicultural, debemos entender que no es lo mismo la región sureste de México que la región noreste, entender sus limitantes, sus alcances y dialogar desde ahí para una construcción de esa multiculturalidad, que justo es muy enriquecedora a nuestra identidad, a nuestra psique. Entonces eso es como lo que yo veo y me gusta mucho. Ok, muchas gracias. Gracias. Veo que hay una pregunta acá. Saori o alguno de tus compañeros quieren, por favor. Sí, Iracema puso una pregunta, dice, tengo una pregunta sobre la producción. ¿Cómo qué cosas son las que más definirían tu producción? Eso me interesa muchísimo a mí. ¿Qué cosas son las que más definirían mi producción? A ver, lo que más define mi producción es, no lo había pensado, pero lo que más define, podría decir que es esa noción de discutir temas que considero relevantes para nuestra identidad. A ver, siempre me ha preocupado mucho el estado mismo del arte. O sea, el estado del arte. ¿Cuál es el estado del arte, las manifestaciones del arte? He tratado de acercarme a comprender
en qué momento el arte está, o sea, cómo se está manifestando el arte. Por ejemplo, cuando apareció todo esto de las inmaterialidades en el objeto artístico, que eso es una cuestión que viene de los años 60, desde estas segundas vanguardias, de las neovanguardias de los años 60, y que viene desde ese pensamiento, ¿no? Pero que ha ido poco a poco integrándose a las nociones del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada que surge algo así, el interés por acercarme en esos advenimientos, en esos cómo adviene algo, cómo aparece algo, ¿no? Por ejemplo, cuando la computadora, mi interés era mucho sobre, desde el arte sonoro, el sonido de la computadora, entonces investigar sobre eso, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que más definen mi producción artística es tratar de comprender conceptos que no comprendo. Entonces, a través del arte, logro, logro racionalizarlos, logro como verbalizarlos, logro pensarlos o los empiezo a pensar y es muy satisfactorio para mí porque es yo empujarme, o sea, a mí mismo empujarme a entender algo que no entiendo, pero a través de la manifestación artística. Entonces, como es algo que siempre me ha gustado mucho hacer y que disfruto, y bueno, soy yo, mi carrera, soy mi entidad, como lo que les estoy presentando aquí, pues es eso, ¿no? Utilizar el arte como medio para comprender el mundo en el cual estoy inserto. Entonces, eso para mí es muy claro, es muy conciso y muy preciso. Y ya que si sale a través de un objeto tangible o si sale a través de algún material, a través de un texto, a través de una curaduría, ya que si sale esas preocupaciones a través de distintos medios, adelante. Por ejemplo, a mí una de las cuestiones que más me preocupan de esta ciudad es la contaminación. Me preocupa mucho la contaminación de esta ciudad, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad que el mismo Centro Cultural Plaza Fátima me ofrece un espacio para hacer una exposición, lo primero en ese momento estaba muy preocupado por la contaminación, entonces lo primero que hice fue gestar una curaduría que tuviera como guión curatorial la contaminación. Entonces le llamé emergencia y estuve visitando artistas y demás, por ejemplo, Yasodari, con un trabajo de la Facultad de Artes Visuales, con cubrebocas, que se lo ponían a los distintos monumentos de la macroplaza que representaban esto del trabajo, del esfuerzo, de todo eso, pues me llamaba mucho la atención. Las pedreras, cómo las pedreras contaminan, Iván Manríquez, cuando registra todas las chimeneas de las industrias pesadas de Monterrey, o sea, vean cómo mi interés y un concepto que ahí yo traía salió o lo pude abordar a través de una curaduría. Entonces, a veces aparece a través de una obra de arte sonoro, a veces aparece a través de un texto, a veces aparece... Entonces, me permito eso, y justo eso es lo que es lo que pertenece a mi producción. Como siempre, estarme evaluando o en las inquietudes que tengo, permitirme abordarlas a través de la manifestación artística. Entonces, eso sería como la constante. ¿Ok? ¿Alguien más por ahí? Más que nada, un comentario con lo que mencionó sobre de aquello de que tiene una propia editorial y nada más lo está usando para él mismo. A mi punto de vista no me parece para nada egoísta, por el contrario, o sea, yo si tuviera la oportunidad de eso, si por la oportunidad de hacer eso, sí lo aprovecharía para presentar esas obras y también pues obviamente publicarlas y todo eso. Aunque sin embargo, yo sí lo estoy aprovechando para pues apoyar a otras personas, a otros artistas a que también colaboran presentando sus proyectos y luego ahí ayudarlos también pues a presentarlos ante la gente y ante grupos sociales, etcétera. Sí, pues muchas gracias, Eric, por tus comentarios. Y sí, yo juego con eso. O sea, realmente no es que piense que soy una persona
soberbio, arrogante, que sí lo soy, no es cierto, es broma. No, nada más, el punto es de que, mira, es un trabajo que a mí lo hice con mucho esfuerzo, con mucho gusto, le puse mucha dedicación, le va a entregar algo, no sé qué tanto, pero le va a entregar algo a mi misma ciudad, la misma historia del arte de mi ciudad. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos eso, ¿no? Pues ahí está ese libro. Entonces ya está ese libro y tiene que ver con una historia de la ciudad, ¿okay? Tiene que ver con algo de teoría, tiene que ver con todo eso. Entonces es probable que a alguien le pueda funcionar, ¿no? He estado conociendo personas de otras partes de la República porque estos libros están desde la Biblioteca Central de la UAP, se pueden descargar gratuitamente. Entonces, me han estado pidiendo ya la versión impresa porque les digo, es que este ya viene enriquecido, este ya viene enriquecido. Entonces, para la importancia, ¿no? Me di cuenta que es de los pocos libros que hablan sobre el fenómeno de los espacios independientes de arte aquí en México. Entonces, agrego yo otro elemento más. Me gusta mucho la referencia de un doctor que era mi asesor, que es mi asesor, que me decía esto, ¿no? Pues el conocimiento son como un muro donde cada quien va llevando un bloque. Y así es como cada quien va construyendo el conocimiento social. O sea, entonces yo llevé un blog y lo puse ahí, ¿no? Y evidentemente quiero poner otro blog en algún momento, o sea, entonces por eso digo, no, lo juego, pero se me presenta la oportunidad de sacar ese trabajo a través de estos medios. Y algo como inicié diciéndoles, pues para mí es algo muy natural la autogestión, la independencia. O sea, cuando teníamos la banda, si todavía lo sigo haciendo, nosotros grabábamos con una Tascam, lo volvíamos, lo grabábamos los cassettes e íbamos a las tocadas y vendíamos nuestros cassettes. Y cuando eran los CDs, grabábamos los CDs en un quemador y todo eso, y íbamos y los vendíamos. ¿Okay? Y así éramos autogestivos. Nosotros no estábamos con que, ay, no hay una disquera que no nos quiera contratar para distribuir nuestro trabajo. No necesitas una disquera para empezar a darte a conocer. Ya después que si tus intenciones son cierto tipo de públicos y demás, pues adelante. Y mira, nosotros nos compraron un par de canciones, una disquera grande y la publicaron y todo. Entonces, y sin embargo ni nos preocupó firmar con EMI y tal. Dijimos, no. Es más, se desbarató la banda cuando sucedió eso. Para que vean nada más como el pensamiento que traíamos. Entonces, yo les invito a eso, a que piensen en medios independientes, en medios autogestivos, buscar la manera de tener como los recursos para que no te veas limitado, ¿no? en tu producción y que pues estés ahí, que lo puedas comunicar. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que ya son todas las preguntas. Ya nadie puso algo más. Entonces, pues con esta me gustaría concluir. Creo que fue muy valioso tenerte aquí en esta clase. Me gustó mucho todo lo que nos compartiste y pues agradecerte por todo, también por resolvernos las dudas y todo eso que nos comentaste. No sé si el maestro quiere comentar algo, ya No, para finalizar. me encanta esa idea que se tiene en la cabeza, justo lo que comentaste al final, Eliud, de autogestión e independencia. Porque en el mundo del arte el camino hay que abrirlo un poco así a tiro de piedra, ¿no? Poco a poco, con mucha perseverancia. Alguien decía que estaban muy cerca los dos verbos crear y creer. Y hay que creérsela y hay que, si aplican a 20 convocatorias y sale una, qué padre, que no nos podemos amilanar si a la primera no funciona, que nos podemos equivocar cuantas veces sea necesario, que el arte es algo que se construye permanentemente, que no estamos trabajando sobre caminos hechos, que hay que hacer comunidad. Todo eso que está en esta sesión que está siendo grabada vale la pena para que lo revisemos, que lo veamos con atención, porque ustedes eligieron este camino.
eligieron el camino del arte y estamos en una ciudad que no es para nada pequeña y que tiene una historia, es una historia que no es la historia del centro, pero es una historia que está cerca de otro centro, ¿no? Que es los Estados Unidos, que curiosamente no se mira tanto, se mira más desde el ámbito empresarial, siento yo, desde el ámbito actitudinal, pero no tanto desde el ámbito del arte. Y creo que esas alianzas se pueden hacer. Y digo, yo como colombiano digo, el mexicano está más cerca de los Estados Unidos y en segunda instancia yo diría que casi de Europa, ¿no? Bueno, tú estuviste ahí en España, que de Sudamérica, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, tiene algo bueno y algo que no está tan bien, pero están más cerca de los centros hegemónicos y eso es una ventaja en cierta medida, ¿no? También porque México tiene una tradición en el arte importante, ¿no? Y también en la cultura popular, que eso no lo podemos desconocer aunque estemos aquí pegados a Estados Unidos. Y que hay que hacer el trabajo y hay que creer en él y desarrollarlo. Y me encantó lo que dijiste de la banda, ¿no? Que a veces cuando uno se clava en el éxito, se clava en que tiene que hacerla grande, justo cuando eso pasa, las cosas se deshacen, ¿no? Me decía un amigo, nunca te cases, porque ese pobre se casó y cuando se casó se acabó su relación después de 8 o 10 años de pasársela muy bien con su... Hay como algo que pesa, ¿no? En los papeles y que, digo, puede ser que sí o que no, pero de alguna manera creo que formalizarlo todo tanto y hacerlo todo sobre vías ya muy establecidas como que le quita el condimento, le quita el gusto. Y eso no lo podemos perder nunca, porque entonces, ¿qué sentido tiene levantarse todos los días y decir qué padre es hacer lo que hago? Y no, pues padrísima la sesión, me encantó. Muchas gracias, Eliud, por regalarnos tu tiempo, compartirnos de manera generosa tu experiencia. Sí, pues gracias a ustedes realmente por invitarme y sobre lo que comentas, yo nada más agregaría justo eso, ¿no? A veces el concepto de éxito lo tenemos como muy, pues ahora sí colonizado, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Porque ahora luego resulta que ser exitoso es vivir una vida sin tanta pretensión o sin tanta... Me explico, entonces, pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos que confrontarnos individualmente con nosotros mismos, con nosotras mismas y empezar a discutir, ¿no? ¿Qué es para mí esto? ¿A dónde quiero llegar? Y que se tiene que hacer, se va a escuchar muy romántico, porque sí tiene su romanticismo implícito, pero bueno, ¿tú qué quieres? ¿A dónde quieres llegar y por qué quieres llegar ahí? ¿No? Y trabajar hacia ese camino. Y les agradezco de nueva cuenta lo que necesiten, en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda agregar a sus eh, trabajos, inquietudes, etcétera, pues con todo gusto, ya saben. Y de nuevo, gracias y pues bueno, nos estaremos viendo. Por cierto, futuro, el próximo año vamos a empezar a trabajar con el programa de arte público, así que ya es un hecho. Ya ahorita se lo digo aquí enfrente de tus alumnos. Padre, me da mucho gusto, hermano. Tenemos eso en la cabeza ya hace un buen tiempo y me encantaría que se pueda concretar. Ya tenemos la beca Piartes. Entonces, Wow, pues, felicidades. es un buen anuncio que le hago enfrente de ustedes a futuro. Pero bueno, pues muchas gracias y seguimos platicando lo que ustedes deseen. ¿Okay? Hasta luego y que tengan bonita mañana. Y yo ya me desconecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lido. Bye. Bueno, voy a parar la grabación acá.